Buenas noches a todos y a todas. Para mí es un verdadero honor estar aquí frente a todos ustedes esta noche. Permítanme, pese a que Alberto ya me ha relevado de hacer las presentaciones formales, decirle que me siento especialmente muy halagado de estar frente a tantas autoridades, tantos dignatarios, tantos miembros importantes de la comunidad judía venezolana, pero especialmente me siento muy honrado de estar en presencia de tantos sobrevivientes de la Shoah, y especialmente entonces a ellos quería dedicar mi presencia en Caracas y especialmente mi participación en este acto. Ya se ha dicho por los ponentes anteriores algunas consideraciones respecto de lo que ha sido la Noche de los Cristales en la historia de la Shoah. Yo quisiera agregar dos aspectos que tal vez fueron soslayados y que me parece que son importantes. El primero de ellos es destacar el despliegue de la más desnuda violencia brutal que significó ese pogromo que se llevó a cabo en más de 1000 ciudades, pueblos y villas de Alemania y de Austria. Ese despliegue de violencia brutal, inusitada, que tuvo ciertamente un antecedente en aquella noche de los cuchillos largos, del 31 de mayo y del 1 de junio de 1934, que había quedado salvado de un modo vergonzoso por una ley del Reichstag que absolvió e indultó de toda culpa a Hitler y a las fuerzas y tropas de asalto que habían llevado a cabo ese vergonzoso episodio. Y entonces, para noviembre de 1938, aparece este pogromo planificado por Goebbels y otros jerarcas, con, por supuesto, el consentimiento y la gestión también de Hitler desde Múnich. Este pogromo generó, decía, esta violencia brutal, que además también luego se replicó en la conducción de los más de 30.000 ciudadanos, hombres, cabezas de familia, judíos, a los 3 campos de concentración de Buchenwald, en las afueras de Weimar, de Dachau, en las afueras de Múnich, y de Sachsenhausen, cerca de Berlín. Es un capítulo también que nunca hay que olvidar de lo que fueron las consecuencias de la Kristallnacht. El grado inusitado, despiadado de violencia brutal a que fueron sometidos esos 30.000 padres de familia, hombres decentes, profesionales, comerciantes, empresarios, hombres dignos, ciudadanos alemanes y austríacos, muchos de ellos excombatientes de la Primera Guerra, condecorados, no bien entraron a los campos, fueron sometidos a palizas, a golpizas brutales, muchos de ellos perecieron, no bien ingresaron a estos campos. Este es un aspecto que no podemos olvidar. Un enorme porcentaje de esos 30.000 padres de familia fueron asesinados por métodos violentos, en las peores condiciones y humillaciones en esos 3 campos. Esto también formó parte de las consecuencias directas de la Kristallnacht. Es cierto, luego la gran mayoría de esos cautivos fueron liberados bajo la condición de irse inmediatamente del Reich. Las feroces amenazas que sufrieron cuando salieron del campo y que eran repetidas cuando esos ciudadanos llegaban a las ciudades donde vivían. Se presentaban en la seccional de la Gestapo y el oficial de la Gestapo les repetía la amenaza.
Tú no vas a hablar de lo que pasó en los campos. De otro modo, te buscaremos a ti, a tu familia, y volverás al campo de concentración y nunca más van a volver a salir. Por eso es que en la historia prácticamente no contamos con testimonios del pasaje de estos padres de familia por estos campos. La amenaza fue tan penetrante que estos hombres callaron y se llevaron a sus tumbas lo que vivieron en Dachau, en Buchenwald y en Sachsenhausen. La otra cuestión que me parece importante subrayar de la Kristallnacht es compartir con ustedes una certeza ya absolutamente confirmada por los historiadores acerca de la enorme importancia que tuvo este pogromo en la historia de la Shoah. De la mano especialmente de un muy destacado historiador llamado Raúl Hilberg, y una obra fundamental en la historiografía del Holocausto, que se llama The Destruction of the European Jews, y él allí dice, y esto ha sido seguido por muchos otros prestigiosos historiadores, hasta la Noche de los Cristales, la estrategia de ataque al pueblo judío, alemán y luego también austríaco, fue a través de la presión directa, pública, la violencia, la persecución, forzarlos a emigrar, detenerlos, humillarlos de la peor manera a través de los periódicos, de las SS, del Schwarze Korps o el pasquín de Julius Streicher, Der Stürmer. Durante estos años del 33 a fines del 38 se produjo lo que Hilberg denomina la primera etapa en el proceso de destrucción del pueblo judío, que fue el proceso de identificación. Porque si tenemos un enemigo, lo primero que hay que hacer es identificarlo claramente. Y entonces ahí tenemos en noviembre de 1933 la ley del funcionariado, que generó la purga de todos los funcionarios públicos de la administración alemana por su condición de judíos, jueces, fiscales, profesores, docentes, empleados públicos, todos expulsados de sus trabajos. Con esta ley vinieron las primeras referencias a el ser judío. Por supuesto, el momento descollante de esta primera etapa de identificación fueron las leyes de Nuremberg de septiembre de 1935. Allí comenzó una sucesión de legislación que terminó identificando claramente quién iba a ser el enemigo más peligroso y más irreductible del ser alemán. Durante esta primera etapa, dice Hilberg también, comenzó el proceso de expropiación, la segunda etapa del proceso de destrucción. Una sucesión de decretos, leyes, resoluciones ministeriales, resoluciones del Banco Central Alemán, de distintos ámbitos del Ministerio de Finanzas, legiones de burócratas, juristas, técnicos, redactando normas destinadas a marginar al colectivo judío alemán y austríaco de toda actividad económica. Es en el período del proceso de expropiación que se produce la Noche de los Cristales. Luego de la Noche de los Cristales, el proceso de expropiación se acelera de una manera vertiginosa. A los pocos meses de la Noche de los Cristales, la comunidad judía alemana y austríaca estaba absolutamente empobrecida,